Iniciamos, ¿cierto? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Albizuri Marín, yo soy abogado, me dedico precisamente lo que es defensa particular, defensa técnica, eh, donde, bueno, con la experiencia de diferentes colegas, pues hoy en día formo parte del estudio Chipana Moreno. Anteriormente también pues llevando diferentes procesos de manera particular en defensa técnica, ¿no? Valga la redundancia. Ante todo, presentarme, ¿no? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y sobre todo pues felicitarlos porque la mejor manera creo que para poder mejorar este sistema procesal es la capacitación. El que les habla no es que es el sabelo todo, ¿no? Trato yo siempre de debatir, de poder tener algún tipo de interactuar ideas con las personas con las que podemos eh, quizás plantear algún tema importante en este caso, del sistema procesal penal, y de esa manera pues mejorar las ideas que podemos manejarlo del día a día en diferentes procesos. Hay una cosa que es importantísima entender, y creo que cada uno de ustedes, si es que lo ha vivido, sabe de que diferentes juzgados en diferentes distritos judiciales tenemos diferentes resultados, ¿no? O sea, uno puede prepararse muy bien en el juzgado A, das un buen alegato, haces una buena defensa, haces una buena investigación, ¿no? Pero vas al juzgado Z y con el mismo formato, quizás con la misma línea, y hablo del mismo formato, la misma línea, porque es basado en una sola norma, ¿no? Basado en una sola ley, basado en un solo código, y pues tienes la idea de que ese trabajo va a salir correctamente, porque esa es tu perspectiva, pero el resultado es diferente, el razonamiento es diferente. Entonces, hoy en día tenemos, para mí, en lo particular, ese inconveniente, ¿no? Eh, yo tengo la fe que puede cambiar, porque hay diferentes formas de mejorar esto. Respuesta a eso es que existen diferentes jurisprudencias, casaciones, acuerdos plenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el razonamiento de distintos magistrados, de distintos fiscales, y también digamos, el requerimiento de distintas defensas técnicas hacen de que esto tenga algún tipo de vacío, algún tipo digamos, de incógnita, de interrogante para algún proceso que podríamos manejarlo dentro de todo el ámbito de investigación. Hoy me tocó hablar con ustedes, dialogar con ustedes referente a la colaboración eficaz. En realidad, la colaboración eficaz tiene diferentes manejos. O sea, tendríamos diferentes formas de poder analizarlas y sobre todo diferente análisis en diferentes investigaciones. Hay diferentes interrogantes, hay muchas interrogantes, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, me gusta cuando yo entro, así como ustedes, a capacitarme, a tratar de lo que llamamos los puntos de vacío, quizás de una u otra manera, lo que trato siempre es de manejarlo de manera procesal, o sea, de manera práctica, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque existe el código, existe el decreto legislativo, existe un fundamento importante relacionado a cómo es la aplicación, el reglamento, y, y está el papel escrito. Entonces uno dice, bueno, el papel escrito dice esto, las faltas de formulación son estas, pero no tenemos lo más importante relacionado a cómo deberíamos manejarlo. O sea, cuál es realmente lo que interesa dentro de una investigación.
Por eso es de que me parece que lo principal, lo más importante que tenemos que hacer es ver los casos, ¿no? O sea, ¿qué pasó en este caso? ¿Por qué es que se resuelve de esta manera? ¿Por qué la investigación de esta manera? ¿Por qué el otro caso es así? ¿Por qué el juez resuelve de esta otra manera? Me parece que eso es una de las cosas que tendríamos que manejarlas y tendríamos que evaluarlas correctamente, ¿no? Yo fíjense que hace una semana eh, viajé al sur del país por el mismo hecho, por un caso, un mega caso, si lo podríamos llamar así, donde existen diferentes imputados. Eh, y quiero empezar con esta idea para poder entrar de lleno a lo que vendría a ser la colaboración eficaz. Porque la idea es esa, ¿no? ¿Cómo es la colaboración eficaz aplicado a los diferentes requerimientos de fiscalía, es decir, a prisiones preventivas, a cualquier tipo de medida de coerción? ¿Cómo abres una investigación desde cero teniendo un colaborador eficaz, un testigo protegido, ¿no? Hoy en día, ¿cómo inicia una investigación? Y quiero empezar así para más o menos tener desde un punto cero. No tenemos nada, pero sí tenemos investigados, digamos, preliminarmente, en un caso X. En el caso A tenemos investigados, pero nos damos cuenta que en este lugar, que es un lugar lejano, pues como pasa en diferentes lugares del país, eh, lamentablemente dentro de nuestra misma justicia están involucrados fiscales, están involucrados policías, están involucrados alcaldes, diferentes funcionarios. Y quizás de una u otra forma, en un delito, ¿no es cierto? Hablamos de cohecho, de peculado, de colusión, y en el mismo contexto, digamos, en el ámbito general de los delitos, tráfico de influencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la persona que delinque, vamos a poner un ejemplo, la persona que quiere invadir un terreno, que hoy creo que está de moda eso, hace su grupo, ¿no es cierto? Forman ya un plan de qué es lo que van a hacer, pero para esto no van a ir solos. O sea, para esto no van a ir, van a decir, voy a ir e invadir el terreno A. Entonces tengo que tener una protección para que no me voten en el momento, para que me den constancias de posesión, para que en el momento que el dueño de ese terreno vaya a denunciar, en la comisaría no generen ninguna constancia, no digamos, no hagan los trabajos en flagrancia. Entonces tengo que mover eso. Igualmente, en el Ministerio Público, algunos malos fiscales quizá, que dilaten el tiempo, para que de esta manera quizás en diligencias preliminares se pueda archivar. Y así va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, existe un cierto manejo para poder llegar a delinquir, para poder manejar ese tipo de delitos, ¿no? Cuando existe un amplio, digamos, una investigación amplia de diferentes personas, diferentes investigados, eh, uno va, ¿cierto? Y comienza a hacer actos de investigación. Me estoy poniendo en el plan de abogado del agraviado. Uno va a hacer diferentes actos de investigación. O vamos a ponerlo de esta manera. Existen buenos policías, como sé que hacen una investigación limpia, donde comienzan a encontrar diferentes investigados, comienzan a encontrar diferentes elementos de convicción, donde ese policía que tiene la noción de investigador, encuentra elementos como para decir, oye, acá estamos hablando ya de un delito, casi como para decir, como algunos fiscales lo dicen, yo mañana presento mi acusación, directa, una acusación. Y encuentras de 100 personas que prácticamente ya están individualizadas y ya están, digamos, identificadas a 10. Esas 10 personas saben que están identificadas. Entonces, es acá donde empieza
el, el llamado o digamos el hecho de poder decir, ahora qué hago, quién podrá ayudarme. Entonces, al verse perdidos, y digo esto, al verse perdidos, es la manera como las fiscalías de organización criminal o de una u otra manera empieza una investigación ya no por el hecho de una invasión, por ejemplo, usurpación, sino ya empieza una investigación por una organización criminal, donde encuentras a las personas que comienzan a traficar influencias, haces la investigación correcta a las personas que van a dilatar el proceso, el caso, donde no les hacen nada, donde teniendo los elementos de convicción no piden las medidas de coerción, no hacen los trabajos de desalojo o empiezan a presentar documentos y los rechazan aún teniendo los elementos de prueba y diferentes otros actos que podrían evaluar como un rol de cada uno. Están abogados, están jueces, fiscales, alcaldes, como les vuelvo a repetir, ¿no? Y esto hace de que una fiscalía inicie esta investigación y ahí es donde estas 10 personas, para no ser, digamos, porque la mayoría hoy en día como práctica, ¿qué es lo que hacen cuando les dicen vamos a pedirte prisión preventiva, me quiero acoger la colaboración eficaz? Entonces, la colaboración eficaz dice, yo voy a empezar a ser colaborador eficaz. Yo he tenido en casos diferentes donde dicen, quiero ser colaborador eficaz, pero no sabes ni lo que es la colaboración eficaz. Entonces, de esas 10 personas, quieren ser colaboradores eficaces en el proceso de investigación en una fiscalía de organización criminal. Esta fiscalía va a iniciar el proceso de investigación relacionado a todo ese grupo. Estas personas van a tener, estas 10 personas tendrán un cuaderno aparte cada uno. Entonces, al tener un cuaderno aparte cada uno, lo primero que hay que tener en cuenta es de que estas 10 personas no van a tener la identificación en el proceso. No van a tener, todo va a ser en reserva. Colaboración eficaz es en reserva. Eh, y dentro de lo que ellos pueden brindarle, la información que pueden brindar a la fiscalía, es donde se inicia la investigación. Relacionados, de diferente forma, de diferente manera. Entonces, el colaborador eficaz, para tener en cuenta primero de estas 10 personas, tenemos que entender la primera fase, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, que es la calificación. Entonces, para entender un poco el hecho del colaborador eficaz, porque les digo, les vuelvo a repetir, el colaborador eficaz va a tener que brindar información, pero no puede brindar una información de vistas, no puede brindar una información de oídos, ¿no es cierto? Si yo brindo una información de porque me dijo alguien, ya no podría ser colaborador eficaz. O sea, quiero ponerle un marco, ¿no? Para poder hablar de colaboración eficaz, así como les dije, esas 10 personas que han participado de un delito, eh, tendríamos que ponerlo digamos, en esta carpeta que han cometido el delito. Estas personas han tenido que cometer el delito. Cuando hablamos de cometer el delito, hablamos de ser colaborador eficaz. Si no cometes el delito, simplemente eres un testigo o simplemente has podido escuchar, has podido ver, no has tenido ningún tipo de participación, no podrías acogerte a la colaboración eficaz. Eso es lo que nos dice la jurisprudencia, es lo que nos dice el código, es lo que nos dice el reglamento, el decreto, a base de lo que vendría a ser no solamente en un derecho nacional, sino un derecho internacional procesal, es decir, basado en cómo se debe manejar la colaboración eficaz. Colaborador eficaz, para empezar, es la persona, ¿no es cierto?, que va a dar información, que va a delatar a los demás. 3 personas que quieren cometer un delito, 4, 5, 6, 7 personas, por ahí hay lo que llamamos el sapo, el soplón, lo que ustedes quieran ponerlo. Esa persona se quiere acoger la colaboración eficaz siempre y cuando haya cometido el delito.
Si la persona que comete el delito va y le cuenta al hermano, a la hermana, al amigo, oye, he cometido un delito con la persona A, B, C y D, esa persona que ir a cogerse la colaboración eficaz no puede ser calificado como un colaborador eficaz, porque no cometió el delito. Es un testigo de oídas, es un testigo que podría dar algún tipo de referencia, algún tipo de información, pero no podría acogerse a la colaboración eficaz. ¿Por qué yo les comienzo, o por qué comenzamos en esta situación, o por qué comenzamos de esta manera? Porque en los diferentes procesos, como tenemos colaboración eficaz en diferentes cuadernos, y es de manera reservada, ¿qué es lo que hace estratégicamente algunas fiscalías? Dice, las personas quieren acogerse a la colaboración eficaz, no importa si calificas o no. Lo que me importa es tener tu número de colaboración eficaz. Porque lo que se utiliza hoy en día en nuestro país es que al colaborador eficaz, entre comillas, lo voy a utilizar solamente para pedir medidas de coerción, no para llegar a condenar a la persona, no para poder determinar si es que cometió o no cometió un delito, sino solamente para poder, hay que hablar directamente, solamente para pedir prisiones preventivas. No tienes de otras. No podríamos encontrar otra respuesta al mal uso de la colaboración eficaz. ¿Por qué yo les digo al mal uso de la colaboración eficaz? Porque si ustedes van y buscan, les invito también a buscar no solamente resoluciones judiciales de Chile, Colombia, Argentina, cuando hablan de colaboración eficaz, hablan de testigos protegidos, siempre se establece el hecho para poder utilizar a esas personas como colaboradores, como testigos o como personas en reserva que quieren brindar información, no es simplemente tenerlos ahí con un número, ¿no es cierto? Con un código. A esas personas también tienen que ser sancionadas si es que dan una mala información o si son utilizadas para dar una mala información. Acá el código sí te establece, el código penal, ¿no? Te pone diferentes puntos ahí, hasta prevalicato, en diferentes opciones cuando Fiscalía hace una mala función, tienes tu control interno, que bueno, para mí no sirve absolutamente de nada, no hay una sanción ejemplar que podría decir, utilicen bien este hecho, ¿no es cierto? Ustedes, la mayoría que los que estamos acá, tenemos familias o son miembros de la Policía Nacional del Perú, y habrán tenido algún tipo de sanción, habrán tenido algún tipo de investigación, donde cuando el sistema administrativo encuentran diferentes actos de investigación que no tienen relevancia, dice, oye, pero ¿por qué no realizan una pericia? ¿Por qué no realizan actos de investigación que puedan ser corroborados? ¿Por qué me tienes que terminar en una primera instancia con algo que no está bien valorado? Igual pasa en el sistema procesal. ¿Correcto? O sea, en el sistema procesal vamos a tener el hecho de decir al colaborador voy a utilizarlo porque me da la gana de utilizarlo. Muy diferente sería, que sí aplaudo, hay fiscalías que sí lo hacen, terminan el proceso de colaboración eficaz, porque si les surge, lo terminan rápido, porque es información simple, una información certera que les puede brindar en el momento, y esa información la comienzan a basar en diferentes fases. ¿Para qué? Para que al final tengan una sentencia de colaboración eficaz. Si ya tienes una sentencia de colaboración eficaz es porque ya pasaron todos los filtros. Entonces, al pasar todos los filtros, que ahorita lo vamos a ver más detalladamente, es porque ya tienes esa información corroborada. Pero si no tienes una información corroborada, ¿por qué utilizarla? ¿No es cierto? Utilizando un poco la lógica también. ¿Correcto? O sea, no es necesario, creo yo, ser un experto en la materia relacionado a cómo se debe manejar esto, pero no sucede así. Hay muchos procesos, hay muchos ejemplos donde pues son públicos que ustedes han visto y dicen, bueno, acá todos hablan de colaboración eficaz en procesos, casos emblemáticos, ¿no es cierto? Casos mediáticos, Keiko Fujimori, el expresidente Ollantumala, Club de la Construcción. En todos esos casos, colaboración eficaz. Tanto así, yo les hago recordar que ustedes han tenido que ver
en un domingo 8 de la mañana, el fiscal Domingo Pérez pide prisión preventiva a los Grania Cunha, de Dani Montero, a los dos primos, ¿cierto? Ustedes lo ven en Justicia TV, está ahí. Y el fiscal desiste del pedido de prisión preventiva y dice, lo que pasa es que las dos personas se han acogido a la colaboración eficaz, se levanta su secreto, su reserva de identidad, y a cambio de que yo no les pida prisión preventiva. Eso es, ¿no? O sea, se acogieron a la colaboración eficaz porque están colaborando con la justicia, entre comillas, y yo no les pido la prisión preventiva, me desisto del pedido. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la colaboración eficaz? Un trueque, ¿no? Una compra y venta. Yo te brindo información, pero ¿tú qué me das? Tú me vas a pedir prisión preventiva. Ok. ¿Qué te parece si yo te brindo información, pero tú ya no pides prisión preventiva para mí? Yo quiero ser colaborador eficaz. Te va a servir. Entonces, ¿qué es lo que te da la práctica? Que cuando uno dice eso, dicen, ok, pero quiero información de tal persona, quiero información eh, del general tal, del coronel tal, del teniente tal, del alférez tal, a él lo quiero. Entonces quiero información sobre él. Pero no, no tengo información de él, tengo información del suboficial, tengo información del abogado tal. No, no me importa esa información. A él no lo quiero a tal persona. Necesito información de él. Y fíjense, yo tengo casos donde el cliente me dice, doctor, me han traído un pliego de preguntas y respuestas, y simplemente me han dicho que lo firme y me van a dejar en libertad. ¿Qué hiciste? Lo firmé. Eso va al cuaderno de colaboración eficaz. Y ya me van a dejar en libertad. Entonces, es así. ¿Qué es lo que dice de repente un pliego? Puede tildar a una persona, puede sindicar a otra, y puede ganar la investigación un espacio para pedir cualquier tipo de medida de coerción para otra. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la Municipalidad de La Victoria? Por ejemplo, empieza este caso, yo recuerdo, con la detención del alcalde y de diferentes funcionarios y de personas X, con un número de casos. Luego, este caso, por ser un caso emblemático, grande, eh, tiene sus colaboradores eficaces, pero tiene una cantidad de colaboradores eficaces que uno dice, wow, todos se van a acoger. Entonces, bueno, todos nos acogemos pues a la colaboración eficaz. Entonces, estos colaboradores hacen que abran otro cuaderno más para después acumular. Pero en este otro cuaderno está lo que llaman, o lo que en un momento quisieron hacer, en diferentes casos, es el brazo de protección, ¿no es cierto? El brazo de protección policial. Y comenzaron a detener como 4 generales, y recuerdo que otras personas más, bueno, particulares, ¿no? Y luego de eso creo que venía, en el caso de Keiko Fujimori, venía el brazo legal, donde se articulan pues un estudio de abogados y comienzan a decir, bueno, acá vamos a investigar a todo. ¿A base de qué? De la colaboración eficaz. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe un montón de colaboraciones eficaces, de colaboradores eficaces. Vamos al hecho, como les vuelvo a repetir, de que la persona ha tenido que cometer el delito. O sea, la persona ha tenido que cometer el delito con la persona que va a delatar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cometo el delito con cada uno de ustedes, eh, digamos, entre todos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a implementar, cometer un delito. Pero yo tengo el rol de cometer el delito con 10 de ustedes. Yo podría delatarlos a los 10, porque yo sé qué es lo que hicimos nosotros 10, los 11, qué es lo que hicimos. Pero yo no podía delatar al número 15 o al número 16, porque yo no sé, yo no cometí el delito con ellos. Yo no sé cuál fue su rol, si es que estuvieron o no estuvieron ahí. Podría entender de que me contaron, y es otro cantar, es otra versión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa, así como en ese caso, en otros casos más? Dicen, no, ¿saben qué? Yo quiero los altos mandos.
Entonces yo necesito colaboradores eficaces. Yo necesito personas que puedan delatar a esos altos mandos. O por ahí de repente hay una rencilla, porque también pasa de que el fiscal tiene problemas con un policía, tiene problemas con un empresario, tiene problemas con un funcionario público, hasta entre las mismas fiscales, ¿no? Y dicen, necesito tumbarme a este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un colaborador. Como lo voy a investigar a tal persona y lo voy a sentir acorralado, su única función, su única solución va a ser delatar a la persona y lo voy a dejar libre. Ese va a ser mi trabajo. Y ahí empiezan las investigaciones y en lo poco que de repente uno puede analizar caso por caso, ves la vulnerabilidad de derechos fundamentales, ves el mal actuar de algunas fiscalías, no de todas, porque hay fiscalías que actúan muy bien con el tema de la colaboración eficaz, eh, ves lo que dice el acuerdo plenario, lo que dice la casación, lo que dice el código no se respeta, y en la evolución jurisprudencial ha salido una casación basado en diferentes puntos, que es la de Oviedo, que lo vamos a ver ahora, donde filtra, o sea, donde el juez tiene que evaluar eh, el cuaderno de colaboración eficaz para que recién pueda decidir una prisión preventiva, por ejemplo, donde el juez tiene que analizar ese cuaderno para que pueda evaluar el requerimiento de una prisión preventiva. Antes no podía, porque era un cuaderno reservado, ¿no? Porque hasta un cierto punto, que es un cierto de acuerdo, hasta una fase de acuerdo, el juez no puede ver, nadie puede ver, solamente es fiscal, el colaborador y su abogado, y en algunos casos el procurador, si estaría ahí, para que pueda dar fe, corroborar o ayudar con la investigación. Mientras que no pase las fases de calificación y corroboración, el juez no lo puede ver. Luego el juez lo ve, lo evalúa para ver la legalidad. Cuando ve la legalidad es donde uno puede implementar, uno puede estructurar las siguientes fases y poder llegar a una sentencia. Pero las fases más importantes de la colaboración eficaz son las dos primeras, calificación y corroboración. Yo creo que en estas dos fases es donde nosotros como defensas tendríamos que manejarlo muy detalladamente, de una manera muy digamos, eh, muy particular, si lo podríamos llamar así. ¿Para qué? Para que cuando tengamos diferentes procesos donde existe colaboración eficaz, sacar letra por letra, porque en el mismo proceso, en el mismo cuaderno principal, está la respuesta. Entonces, voy a compartir con ustedes eh, unas diapositivas, si me permiten. A ver, un segundito, por favor. Sí se ve, ¿verdad?
perfecto. ¿Se me escucha claro y fuerte? Quisiera saber eso, por favor. Sí, está bien el audio. Ya, perfecto. Gracias. A ver, hay una evolución, evolución jurisprudencial, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy día para poder analizar un poquito el hecho de la colaboración eficaz, los inicios de la colaboración eficaz, excepto sobre el decreto legislativo el 1301, que creo que es uno de los decretos que más se ha utilizado para las medidas de coerción. Su aplicación en sí, en realidad su reglamento, ¿correcto? Y así también vamos a evaluar los aspectos problemáticos que pueden existir para relacionar cualquier tipo de coerción, digamos, direccionada en una investigación. Una de las cosas también importantísimas que hay que evaluar, por ejemplo, es la colaboración eficaz dentro de lo que vendría a ser la negociación entre las partes, si es que se cumple, no se cumple, la información que puede brindar el colaborador al Ministerio Público y sobre todo algo importantísimo que me imagino que cada uno de ustedes ya lo tendrá dentro de un aspecto de interrogante, ¿por qué se vulnera el principio de contradicción? Se supone que el proceso penal, el Código Procesal Penal, cuando uno abre el Código Procesal, cuando uno empieza a estudiar derecho procesal penal, derecho penal, o todo tipo de derecho en realidad en todos los ámbitos de litigio, te dicen hay que cumplir y hay que respetar los principios. El principio de legalidad es importantísimo, el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción. ¿Por qué el principio de contradicción, doctor? Doctora, porque obviamente que el principio de contradicción hace que no vulneres un derecho fundamental. Y ahí vamos nuevamente en lo mismo. Procesos administrativos, sancionadores, procesos penales. ¿Qué pasa cuando una persona, o dos, tres, cuatro personas, una unidad, una oficina, una fiscalía, un despacho X, te comienza a investigar y no te notifica? Te comienza a investigar en manera reservada y terminas tú sancionado, terminas condenado sin tener un derecho de contradicción, sin haber utilizado el principio de contradicción. O sea, viene alguien y me dice, el señor Carlos Alvisuri, el día tal estuvo en un lugar donde cometieron un delito, pero yo no tengo, y comienzan a investigarme, 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 y no me dan el chance yo para demostrar que ese día estuvo en mi casa, teniendo yo las pruebas, testigos, todo lo referente para poder brindarles esa información y esclarecer los hechos. ¿Qué significa eso? Que vulneran un principio, vulneran un derecho fundamental, el derecho a la defensa. Y al no presentar, al no dejar que el principio de contradicción pueda darse, obviamente que se va a vulnerar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, nos dice el profesor Asensio Mellado en diferentes biografías, en diferentes conferencias? El profesor tiene dos libros importantísimos, Colaboración Eficaz y Principio y Prisión Preventiva, y tiene uno solo de colaboración eficaz. En ambos establece algo que pues en ninguna jurisprudencia, ninguna casación, ninguna resolución se ha podido establecer el por qué. O sea, la respuesta de todos cuando uno hace una pregunta relacionado al principio de contradicción es porque es un proceso especial, porque es un proceso donde puede esclarecer los hechos, porque la ley de crimen organizado establece y garantiza que con diferentes protocolos, con diferentes estructuras, se debe manejar la colaboración eficaz de esta manera, y por eso es que no vulneras el principio de contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el principio de contradicción lo vas a tener cuando tengas en juicio. Estamos en investigación. Miren, yo me acuerdo, ahora que les estoy brindando esta información, yo recuerdo que tuve una audiencia de estas y no recuerdo el nombre, qué fiscalía fue, pero me dijeron eso, me dijeron, no, pero espérate, nadie está diciendo que no te vamos a dar el tiempo para que tú puedas contradecir, pero el principio de contradicción lo vamos a tener que ver en la etapa de juzgamiento.
¿Y qué pasa con las prisiones preventivas? ¿Qué pasa con las medidas de coerción, tanto personales como reales? O sea, es tan fácil agarrar y decir, voy a investigarlo a tal persona y que esa persona no pueda dormir, de repente está durmiendo tranquilo y van y le revientan la puerta para que le hagan un allanamiento, no encuentren absolutamente nada, le saquen con su chaleco de detenido, salgan a prensa. ¿Y por qué no me puedes dar el chance de poder presentar algo para yo poder demostrarte que lo que dice ese colaborador eficaz o esa persona contra la persona es mentira? O sea, solamente dame un espacio, pero no es así. ¿Por qué? Porque vulneran ese principio fundamental, que es el principio de contradicción. Yo hasta ahora, de repente, muchos de ustedes o algunos de ustedes tendrá la respuesta, digo una respuesta, pero que esté a una base legal, a una base que fundamente eh, una respuesta correcta relacionada a la misma contradicción del código, ¿no? El código te dice hay que respetar este principio, pero por el otro lado no lo respeta y te manda una respuesta relacionada a, a actos que obviamente que el principio de contradicción lo vas a tener que en un debate probatorio y en la etapa de juzgamiento, pero no es solamente la etapa de juzgamiento, el proceso. Entonces, desde ese momento creo que ya tenemos un pequeño problema que a la larga vamos a tener quizás como proceso algún tipo de indemnización a este tipo a estas personas, ¿no? El análisis, voy a tratar de ver un poco el análisis de los casos nacionales, que como ya les he puesto quizás uno o dos ejemplos, y también casos internacionales, para más o menos darle un balance de cómo es que en otros lugares tienen un razonamiento distinto al nuestro, pero quizás también existe alguna vulneración en sí. El traslado de información, que es importantísimo. A ver, cuando hablamos de traslado de información, se ha visto, hay una audiencia que relacionó diferentes casos, pero que no cumplieron la metodología, lo que establece la misma ley de crimen organizado para el tema del traslado de información. Simplemente hicieron y no hablo de algo que sea dilatador, o que se pueda tener diferentes actos digamos, de burocracias en documentaciones, ni nada de eso. Hablo de un trámite correcto, ¿no? Cuando solicitas traslado de información y quieres incluir algún tipo de información, nosotros utilizando la pertinencia, la utilidad correcta para poder introducir eso a una carpeta fiscal, y de igual forma entre fiscalías, ¿no? Sería impertinente, sería, digamos, inusual de parte o de cualquier otro abogado que diga, oye, esa información que has sacado de Fiscalía A, no la puedes pasar a Fiscalía B, pues son casos distintos, ¿no? O sea, me parece que si es que esa información es pertinente y útil, o sea, puede esclarecer los hechos, puede encontrar elementos probatorios para poder determinar la culpabilidad de alguien, sí se puede trasladar la información. Ya es parte del derecho, ¿no? Del derecho procesal, es parte del mismo proceso de investigación. Lo que pasa es de que en muchos casos ese tipo de información lo trasladan sin las medidas que establece la norma, ¿no? O sea, presentar un documento a fiscalía, entre mismas fiscalías, de acuerdo a eso, trasladar la información, notificar a las defensas, ser parte de, mediante una providencia, una disposición, eh, digamos, consignar, determinar, fundamentar la pertinencia, la utilidad de diferentes actos de investigación que se pueden brindar, vuelvo a repetir, de parte de las defensas, y de esa manera cumplir los presupuestos, los requisitos que se manejan. Cuando trasladamos información por trasladar, ya está generando también hechos, ¿no es cierto?
Entonces no cumple el orden, porque esto es un orden en realidad. Entonces, fíjense cuál es la finalidad de una colaboración eficaz. Cuando tenemos delitos, el colaborador, y esto lo pongo como en práctica de lo que se utiliza hoy en día. Y le he puesto por lo que yo más o menos he podido analizar o podido ver cuál es la finalidad de utilizar al colaborador eficaz, que el Ministerio Público utilice el colaborador eficaz para tener un resultado. El delito, el colaborador eficaz me va a brindar información y de esta manera yo voy a tener un resultado. El resultado va a ser favorable a la investigación, no favorable al Ministerio Público, a la investigación, porque eso sería lo correcto. Entonces, en un proceso común, ¿no es cierto? Hacer la regla, el molde, esquema, matriz, bueno, lo que ponemos dentro de las diapositivas, lo que está establecido ahí, se va a obtener, como lo que dice la colaboración eficaz en sí, el concepto, la definición, las declaraciones necesarias para combatir las organizaciones criminales y una vez corroborada la información ofrecida por el colaborador, el fiscal puede negociar con esto un otorgamiento de beneficio premial. Conclusión, lo que les dije al inicio, ¿no? El colaborador eficaz, la persona que se quiere acoger a la colaboración eficaz, va a brindar una información para poder combatir cualquier tipo de delitos que puedan relacionarse, delito, ¿no es cierto? Y esta información tiene que ser corroborada. Y una vez que sea corroborada, puede el fiscal solicitar algún tipo de medidas, ¿cierto? Eh, ¿El beneficio cuál es? El libro dice que tiene que ser corroborado para que recién pueda tener un beneficio, un acuerdo relacionado a la información que da. La práctica, la realidad es que yo como colaborador voy a hablar con el fiscal, pero yo le voy a decir, ¿qué me vas a brindar tú? O sea, yo no voy a esperar de que el fiscal me diga, yo voy a darte libertad, no. O sea, ¿qué me va a decir? Yo tengo esta información. Yo tengo un video, señor fiscal, donde la persona C está recibiendo dinero. Tengo un video donde la persona C, la persona B ha cometido el delito y la persona C está recibiendo el dinero para que no lo investigue, para que lo dejen ir. Por ejemplo, yo tengo el video. Yo te brindo ese video. ¿Sería colaborador eficaz, por ejemplo? La respuesta sería no, porque sería un testigo que tiene elementos probatorios. Vamos al mismo ejemplo. Son dos funcionarios que cometen un delito, ¿no es cierto? Y un tercero, un particular. Lo que vamos a llamar ahorita un poquito, no quiero confundirlos, pero vamos a poner un paréntesis en lo que vendría a ser los delitos con infracción de deber, ¿no es cierto? El funcionario protegiendo el bien jurídico y un tercero, autores, cómplices. Entonces, cuando pasa eso, existe, ya, vamos a ponerlo, dos funcionarios. Y yo como funcionario que ha cometido el delito, hoy le digo al fiscal, quiero ser colaborador eficaz. Entonces, yo tengo esta información. Yo cometí el delito con esta persona y le cobramos a tal persona o le pagamos a tal persona para tal situación. Tengo información, tengo el video, tengo documentos donde prueban que hemos cometido el delito. Yo te brindo toda esa información. Me quiero acoger a la colaboración eficaz. ¿A cambio de qué? A cambio de que yo no quiero ni siquiera que me pidas prisión preventiva y mucho menos que me acuses. Quiero extinción de pena. Es el acuerdo que yo te puedo brindar. Entonces el libro puede decirte que este acuerdo lo vas a ver posteriormente, porque lo que el fiscal necesita es información, porque el libro dice, de acuerdo a la información, yo voy a ver cuál es el beneficio que te voy a dar. Pero esto es un negocio, ¿no es cierto? Antes de brindarte la información, necesito que tú me firmes el acuerdo, no sé, cualquier situación de la cual pues pueda brindarse o pueda darse
la delación, la información que pueda brindar. Yo he cometido un delito un delito X. No sé si ustedes habrán visto en la serie del Mecanismo en Netflix el tema de Odebrecht. Cuando el colaborador eficaz le investigan por lavado de activos y le dice, bueno, yo quiero ser colaborador eficaz, pero ¿qué información me vas a dar? Para que puedas cerrar tu círculo de lavado de activos, la plata está dentro de las paredes, en una cochera. Van, golpean la pared y efectivamente encuentran el dinero. Ese dinero puede ser la prueba para poder determinar el lavado de activos y de repente un delito fuente, ¿no es cierto? Esa información es correcta y tienen que respetar el acuerdo. Es por eso que en este segundo párrafo, cuando hablamos de colaboración eficaz para, para poder brindar información, ¿no es cierto? Para poder brindar todo tipo de elementos, tiene que ser relacionado con diferentes maneras y estrategias, poder, digamos, darle al fiscal algo claro, algo de calidad, porque a veces existen personas que se acogen, mira, yo sé que muchos lo están pensando, eh, ¿qué pasa si estás en un penal, en un mismo pabellón, y ahí están como 9 que están investigados en una organización criminal? Y en esos 9 dice, oye, ¿sabe qué? El fiscal lo quiere a tal persona. ¿Qué les parece si comenzamos a ser colaboradores eficaces? Tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, tú vas a decir esto, y armamos todo un esquema. Entonces, ese esquema le va a servir al fiscal. Y eso es lo que ha pasado. ¿Ah? No les podría comentar qué caso, porque ya estaría infringiendo de repente la reserva de la investigación, pero llegan a ese punto y dice, dentro del esquema de fiscalía, dice, lo que dijo la persona 1 se corrobora con la persona 7. Pero si tú te das cuenta que las 7 personas están en un mismo pabellón, en un mismo penal, entonces los 7 comienzan a salir uno por uno, teniendo beneficios por ser colaboradores eficaces. Pero la única información son entre ellos. No existe más actos de corroboración. O sea, lo que dice el 1 se corrobora con lo que dice el 2. Lo que dice el 2 se corrobora con lo que dice el 5. Lo que dice el 4 se corrobora con lo que dice el 7. Y así comienzan un cruce. Entonces, eh, dijeron, no aguanta. No podemos estar así. No podemos llevar el caso o los casos de esta manera, porque se están burlando de nosotros. Pensar eso después de haber metido a prisión a muchos, me parece que ahí sí rompimos esquemas, ¿no? O sea, rompimos el hecho de decir, oye, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Y no hay un reflejo de una sanción, no hay digamos, no sé si sanción, no sé si llamarlo a alguna medida ejemplar hacia tanto fiscales como jueces que podrían, jueces no, bueno, en ese tiempo no, porque, ya digo en ese tiempo porque la evolución jurisprudencial fue cambiando y salió el acuerdo plenario, que ahora lo vamos a analizar, y dijo, aguanten un momentito, paren su coche. Eh, no se puede corroborar lo que dice el colaborador eficaz con lo que dice otro colaborador eficaz. Tiene que haber actos de investigación, es decir, elementos de convicción. Si no existe elementos de convicción, no se puede corroborar. Entonces, no me puedes decir a mí que el colaborador eficaz 1 dice una cosa y se corrobora con lo que dice el 2. No me puedes decir que lo que dice el colaborador 1 se va a corroborar con lo que dice el confeso 2 o el testigo protegido 3, porque es lo mismo. O sea, dentro de un esquema es lo mismo. Entonces, no se puede hacer eso. Estoy seguro que ustedes han escuchado eso en muchísimas audiencias. Lo que dice el colaborador 1 se corrobora con lo que dice el 3. Es imposible. No se puede. Antes sí hay resoluciones que sí lo hacían. Hay personas que de repente hasta tienen un proceso tienen un proceso de indemnización, proceso civil, una demanda contra el Estado por esa situación, ¿no? Entonces, fíjense una situación muy importante, basado nuevamente en lo que les expliqué. Delación, un beneficio, ¿no es cierto? Eh,
digamos, voy a delatar a alguien a cambio de un beneficio. Entonces, el colaborador eficaz tiene como base el secreto de la negociación. Eso es importante antes de ir por un lado. Tenemos la carpeta fiscal número 100 del 2021. En esta carpeta 100 del 2021 existe colaboradores eficaces. Esta carpeta 100 del 2021, al existir colaboradores eficaces, significa que en esta misma investigación, 100 2021, existen cuadernos aparte, cuadernos de colaborador eficaz. Colaborador eficaz número 1 del 2021, 2 del 2021, 3 del 2021. Entonces, estos cuadernos, como son reservados, porque lo que dice ahí, la colaboración eficaz tiene como base el secreto de la negociación, el secreto del proceso, esos cuadernos no lo podemos ver nosotros como defensa técnica. Solamente lo ve el fiscal, el colaborador y su abogado, y el procurador si sería el caso. ¿Correcto? Entonces, por eso es que vuelvo a repetirles, ya no tenemos acceso, no tenemos un derecho de defensa hacia lo que puede decir el colaborador o a lo que la información que le puede estar brindando o haciendo actos de investigación. Un cuaderno totalmente aparte. Es un proceso aparte, ¿cierto? Entonces, la colaboración eficaz, este cuaderno del colaborador eficaz 1 2021 va a ser un proceso distinto, donde va a terminar en una sentencia con un juez, pero nosotros no vamos a saber. Por eso es que hablo siempre de reserva. Para poder entenderlo nuevamente, lo repito, cuaderno principal de lo que nosotros tenemos acceso, porque pedimos copias de lo que vamos a tutela de derechos, excepción de improcedencia de acción, diligencias sumariales, todas las audiencias preliminares al juicio. Todas esas es un cuaderno aparte, perdón, un cuaderno principal. Y los cuadernos aparte, muy distinto cuaderno de auxiliares, todo eso. Hay un cuaderno de colaboración eficaz con sus números, con sus códigos. A ese no tenemos acceso. Esos son cuadernos reservados que lo tiene el fiscal, el colaborador y el abogado del colaborador. ¿Correcto? Entonces, el punto para refutar, debido a que esta etapa que existe, digamos, esta teoría, ¿no? En muchos casos deja impune un delito digamos, miembros de la organización criminal, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito el principio de compensación. Al estándar de prueba es necesario otorgarle la delación para recién requerir alguna medida de coerción. Estos dos últimos párrafos de esta diapositiva, lo que quiere decir es lo siguiente. Ya teniendo el cuaderno principal, ya teniendo los cuadernos de reserva, hablamos del principio de compensación. ¿Con qué tú me compensas? O sea, yo abogado, ustedes van a ser abogados de las personas que están investigando y tienen colaboradores eficaces, comienzan a rajar, a decir de repente barbaridades y mentiras de su cliente. Entonces dicen, oye, pero no tienes actos de corroboración. Entonces, ¿con qué tú me vas a compensar a mí? Yo necesito algo que me dé. Entonces, en nuestro país lo que hace es brindarte transcripciones. El colaborador eficaz brinda 10 declaraciones, 10 fechas. En las 10 fechas de las declaraciones brinda, voy a ponerle, 500 preguntas y respuestas. Entonces el fiscal dice, vamos a entregarle al abogado para que no diga que estamos vulnerando su derecho de defensa y para que el doctor Carlos Alvisuri no esté rajando del principio de contradicción, que nosotros somos malos, vamos a entregarle de las 500 preguntas y respuestas, vamos a entregarle 10. Escoge las 10, pero 10 que sean así, que no tienen nada. A ver, ¿qué fecha es? Ah, la fecha del delito. Eso lo sabe todo el mundo. Dale eso, eso brinde. ¿Con qué color de ropa? Dale eso, porque eso no tiene sentido. Entonces vamos a comparar con la declaración de los demás. Bríndale esa información. Entonces, nuestro sistema, en muchos casos, dice que nos ponen, dicen, oye, pero ya te compensé, ya te di las transcripciones de la colaboración eficaz. Y a veces no es lo correcto, ¿no? No tiene un sentido. Al estándar de prueba, cuando hablamos de estándar de prueba, ya tenemos también
un sinnúmero de casaciones, un sinnúmero de normas, resoluciones, cuando hablamos de estándar de prueba, razonamiento probatorio. Entonces, dice, y hubo un debate, recuerdo, eh, de dos maestros del derecho, que yo les invito, me imagino que está en YouTube, tanto el doctor Nakazaki como el doctor Han Almanza, cuando hablaban en el ámbito de investigación, si vamos a hablar de elemento probatorio o elemento de convicción. ¿A qué se llama en el ámbito de investigación? ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de elementos de convicción, dicen, no, todavía no es una prueba, porque la prueba se va a hacer en juicio. En juicio donde se debate la prueba. En juicio donde realmente es una prueba. Ahí es donde uno va a entrar en contradicción, uno va a analizar, uno va a examinar a los testigos. Ahí es una prueba. Pero mientras tanto es un elemento de convicción. ¿No es cierto? Nos dicen diferentes puntos, diferentes análisis. Yo no me voy a quedar con ninguno ni con otro, los tomo a ambos como ejemplares, para mí son unos maestros del derecho, que nos enseñan mucho, pero en este ámbito de colaboración eficaz, me parece que cuando se trata de investigación, tendríamos que darle ese principio. Ya, no se vulnera el principio de contradicción. Entonces, para poder una medida de coerción, tendríamos que utilizar un estándar. Al hablar de estándar, eh, y les comento esto porque cuando ustedes encuentran una investigación y comienzan a ver las transcripciones de la declaración de color y ya pasan a la siguiente fase, que es la corroboración, no encuentran un estándar completo de corroboración. O sea, dicen, el colaborador dice que cometió el delito tal fecha y la corroboración es, hay un video donde se ve que la persona ingresa a un centro comercial y dentro del centro comercial se realizó el delito. Eso podría ser, por ejemplo, un acto de corroboración al delito. Me parece que no. Podría ser un acto de corroboración al decir que efectivamente la persona, porque creo que a ustedes lo tienen la respuesta, ingresa a un centro comercial, pero no al delito, o sea, no cometes un delito. Y lo pongo como ejemplo. En el centro comercial del sur, eh, en el patio de comidas, la persona A le tenía que dar un dinero a un funcionario público para una obra, o no sé, imagínense cualquier situación. El representante de una empresa de construcción le tenía que dar un dinero al alcalde. En el centro comercial sur, en el patio de comidas, eh, le brinda ese dinero. Entonces yo voy con ese alcalde, yo voy con el alcalde o yo voy con el empresario. Eh, y ahí le entrega el dinero a tal hora, en tal lugar y todo lo demás. Esa es mi información que yo le doy. Entonces, señor fiscal, por favor, no me pida prisión preventiva, yo le estoy dando esa información. ¿Cómo se corrobora? Fíjese, pida los videos del centro comercial. Y en los videos del centro comercial se va a dar cuenta que ahí se sientan los dos. Ah, golazo. Si tengo eso, golazo. Entonces, el estándar de probatorio ya vendría a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente que ustedes como abogados lo que van a hacer es solicitar el peritaje de ese video, van a realizar las diligencias de visualización del video, A ese señor van le a ver. encantan las conchas negras, a un oficial de segunda. Y ha visto mi estado, me ha comentado. Me dice, primero, es el esquite, ¿no? Hija, estás en Tumbes, felicitaciones por tu boda, Papá, tu cholo. audio. Es tremendo, ya que cuando... En este centro comercial van a ver el estándar probatorio, si es que ese elemento de prueba va a servir, ¿correcto? O sea, y los vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a solicitar primero la visualización del video. Verificar si es que la persona se reconoce o no se reconoce dentro del video, el alcalde, el empresario o la otra persona, ¿no? El delator. La pericia del video, si es fecha, si no es de esa fecha, la hora, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si solamente el video me muestra el ingreso de la persona a quien yo estoy delatando? El ingreso al centro comercial, más no el elemento de la entrega del dinero. Entonces,
ya no sería un estándar probatorio como para decir si hubo un delito. O sea, si ustedes se dan cuenta, ya no lo que tanto se discute en las audiencias de prisión preventiva, la sospecha vehemente, la sospecha fuerte, ya no es un elemento fuerte que pueda dar fe a lo que dice el curador eficaz. Es esto lo que hablamos de un estándar de prueba, ¿no? O sea, al manejarlo, ¿cómo es que se debería manejar o cómo es que nosotros como defensa o nosotros como fiscal deberíamos manejarlo para poder solicitar medidas de coerción? Porque no tengo, yo ahora no podría yo brindarles y decirles, fíjense bien, doctoras, doctores, que el curador eficaz va a servir para que condenen a alguien. No, porque en la ley de crimen organizado dice que es dependiendo del fiscal si quiere que esa persona participe o no participe en juicio. Entonces, ahí sí voy a tener el principio de contradicción porque sí le voy a preguntar. Eh, pero la mayoría en nuestro país, la mayoría de casos, los colaboradores, vuelvo a repetir y de repente me va a escuchar más de 10 15 veces, sirve solamente para pedir prisiones preventivas. No sirve para más, no sirve para otra cosa. ¿No? Para poder investigar, pero no para poder decidir algo que realmente pueda dar o romper el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ese es algo importante con respecto a la misma corroboración. Entonces, cuando hablamos de medidas de coerción, ya les pongo un ejemplo ahí, ¿no? Tenemos diferentes actos con expresidentes, efectivos policiales, diferentes delitos como lavado de activos, terrorismo, extorsión, etcétera, ¿no? Ahora, no todo proceso de coerción eficaz termina en un castigo o condena del delator. Puede tener una exención de la pena también, y no, en todo esto hay que tener en cuenta el principio de favor rei, que es el principio básico de toda legislación penal procesal. Esta última parte resaltada lo he podido sacar de otras jurisprudencias, no solamente, no que están dentro del país, pero sí es algo general, un estándar amplio que es utilizado y que en realidad lo que se ha utilizado es en Italia cuando inicia el proceso de colaboración eficaz. Lo más importante, el superior de la libertad para poder determinar si es que sirve o no sirve, ¿no? En nuestro país el procedimiento de colaboración eficaz inicia con esta ley del año 2000 para poder desarticulizar diferentes organizaciones criminales, ¿no? Y especialmente en situaciones del terrorismo y diferentes otros actos de investigación. Entonces, en conclusión, la colaboración eficaz, ¿no? Es un procedimiento penal especial mediante el cual una persona natural o jurídica que aún no ha sido investigada, es el mismo ejemplo que les di al inicio cuando empezamos, cuando quieres iniciar una investigación desde cero, una persona que no ha sido investigada, que está en nada, pero que sabe que en cualquier momento esa investigación puede ir en su contra. Entonces, esa persona puede ir y decir, ¿saben qué? Yo tengo esta información, pero por favor, no quiero que me pidan algún tipo de medida, ¿no? Un imputado, es decir, una persona que está siendo investigada y que dice, bueno, me voy a acoger a la colaboración eficaz. ¿Correcto? Yo le he puesto entre paréntesis autor, coautor o cómplice. ¿Por qué? Porque esto yo quiero dejarlo bien plasmado relacionado al primer presupuesto, a la primera fase. Cuando leemos lo que vendría a ser la colaboración eficaz, siempre se establece la segunda fase, que es la corroboración. Ya lo tienen claro las dos primeras fases, ¿cierto? La calificación y la segunda fase, la corroboración. Estas dos fases son las fases que establece en el ámbito principal de una investigación. Yo pongo esto en paréntesis, autor, coautor o cómplice, porque cuando yo tengo un proceso de colaboración eficaz, cuando tengo una investigación y existe colaboración eficaz, primero tengo que identificar si este colaborador podría, digo, porque en el acto no lo voy a determinar, pero tengo que analizar como abogado, como fiscal,
y hoy en día, como la casación que les voy a mencionar, el juez, cuando lo solicita, si este colaborador podría ser autor, coautor o cómplice. Y o si es que forma parte de estos 13 requisitos, ¿no? De repente no es ni uno ni otro. Entonces es importante manejar esta situación en la primera fase, que es la calificación. Condenado, porque la persona que está condenada también puede brindar información de cualquier caso. Yo tuve un caso en la municipalidad de San Martín de Porres. En flagrancia lo encuentran a un fiscalizador con un dinero que estaba cobrando las tiendas. Lo denuncian, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué me estás cobrando? Estaba cobrando para no cerrarlos, presuntamente porque él tenía la autoridad de cerrar las tiendas, etcétera, etcétera. Cobra la plata, le cae la policía, le hacen todas las diligencias que tenían que hacer y lo condenan, ¿no? O sea, cogía una terminación anticipada, lo condenan, condenado, pero él tenía información relacionado a toda esa red, cómo se manejaba, no era solo. O sea, él tenía digamos, eh, las personas que estaban saco y corbata quizá en un despacho, tenían ya quizás el manejo, cómo es que se podría llevar esto. El condenado eh, dice, voy a brindar información. Entonces él brinda información, se acoge a la colaboración eficaz y brinda información. Esa información que esta persona da, eh, el acuerdo que da, dice, bueno, entonces yo doy mi información, yo ya estoy condenado, tengo que pasar 4 años en prisión, pero necesito que también me des algo, no me puedo quedar acá, o sea, no es, yo no te estoy pidiendo que me des un televisor, que me des un cuarto con internet, no, lo que necesito es de que me des una pena suspendida. Yo no digo que me extiendas la pena y que, bueno, sino que cumpla mi pena, pero ya en la calle, una pena suspendida relacionada a esto. Entonces, ven la manera y bueno, yo me imagino que ahora terminado una pena suspendida, no les podría decir el resultado porque es una información que ya lo tendrá el juzgado y el fiscal, ¿no? Un condenado también puede acogerse, ¿no? Entonces, estas personas, una persona que no ha sido investigada, un imputado, un condenado, pueden acogerse a los beneficios por delatar a alguien que han cometido el delito y a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público para identificar a los miembros de una organización criminal o en algunos casos de cualquier otra situación de investigación que puedan estar realizando. La fuente de la colaboración eficaz nace, como les vuelvo a repetir, con una legislación antiterrorista en Italia para poder desarticulizar la colaboración eficaz. Yo tengo entendido también que en diferentes países, tanto en el Perú como en Italia, o sea, el nombre es distinto, ¿no? O sea, colaboración eficaz, el confesco, ¿no? O sea, como que cambias el nombre, cambias el título nada más, el nombre de la tienda, cambias, pero sigue siendo lo mismo, sino que lo vas mejorando, ¿no es cierto? Ya no se llamará de repente tienda tal, ¿no? Ahora lo cambiamos el nombre por temas de tributos, SUNAT, como lo quieran ver, pero es lo mismo, ¿no? Y me parece que dentro de lo que es la evolución legislativa y la misma legislación que llega a nuestro país como un ejemplo para poder combatir los delitos, el terrorismo, utilizamos el hecho de cómo combatir, hablamos de legislación desde Italia, ¿no? ¿Cómo es que se maneja esto? ¿No? El incremento de la actividad terrorista condujo al sistema italiano en asumir una lucha contra ellos mismos y es donde ellos les proponían, ¿no? A base de un principio de legalidad, dice ahí, ¿no? Tratando de buscar alternativas de solución al conflicto, les proponían, saben que yo no te voy a condenar, te voy a dejar libre, te voy a dar un código, te voy a cambiar de identidad, y
pero mientras que tú me brindes una información para poder desarticulizar todo eso. Dentro de los esquemas, y si uno puede analizar, y dice, bueno, si es una situación que podríamos darle solución a un país donde ya está, sobrepasa el límite y hay mucha delincuencia, fue lo más normal, o sea, lo más correcto, una situación de estas, ¿no? Y de esta manera empieza digamos, un camino para poder relacionarlo como una colaboración eficaz. La ley Mana, ustedes buscan la ley Mana cómo inicia. ¿Por qué yo les pongo esto ya? Ah, doctor, qué aburrido, ¿no? Yo recuerdo cuando empezaba igual a manejar, a estudiar, igual y hasta ahora, ¿no? Pero antes yo veía de los años y decía, ah, qué aburrido estar viendo leyes antiguas, o sea, ¿de qué me sirve si yo lo que necesito son leyes de ahorita, ¿no? ¿Por qué es importante estas normas? Porque si ustedes googlean ahí, van a buscar la ley Mana de 1985, van a encontrar respuestas a, a diferentes interrogantes en plenas audiencias. Por ejemplo, si ustedes buscan el procedimiento de colaboración eficaz de Italia, en ese entonces, van a leer diferentes libros. En la parte de Google, cuando dice libros, se van a un ítem distinto, no a la búsqueda, sino búsqueda de libros, y ahí van a encontrar diferentes libros que lo pueden descargar. Y hay libros donde te narran, te cuentan cómo es que utilizaron la ley Mana, por ejemplo, de 1985. Y sale diferentes incógnitas con relación a cómo es que se debe manejar una colaboración eficaz. Es decir, que si el legislador, si nosotros como jueces vamos a decidir una solución para que un procedimiento sea correcto, yo, por ejemplo, me pondría a leer esos libros, porque tienen la experiencia suficiente como para decir, oye, no voy a vulnerar derechos fundamentales de nadie. Y ahí están las respuestas. O sea, uno va a una audiencia para poder delimitar una prisión preventiva y dices, oye, pero no me puedes vulnerar un derecho así, porque esto es así, asá, o sea, te da diferentes pautas. Es acá, me parece, que es lo más correcto, donde... ¿Y por qué les digo lo más correcto? Porque la casación 292, no sé si los mencioné, es la de Oviedo. Esta casación 292, que yo les voy a pasar, comprometo pasarles, habla de que, por ejemplo, y acá yo me adelanto un poquito pues, para poder darles más detalle, dice, si el juez o la defensa tiene dudas con referencia a la legalidad, tiene dudas con referencia a la calificación, a la corroboración, a los mismos actos que realiza el Ministerio Público con el colaborador eficaz, el juez tiene la potestad de pedir el cuaderno de colaboración eficaz para que el juez analice ese cuaderno y pueda decidir la medida de coerción. Y voy a regresar al mismo ejemplo. Domingo Pérez le pide al juez Concepción Carguancho que no le den prisión preventiva a los Graña, ¿no es cierto? Porque ellos se acogieron a una colaboración eficaz en otro caso. Entonces pasa el tiempo y ese caso pide prisión preventiva para una persona X. Y dentro de esta prisión preventiva estaban las declaraciones de los dos colaboradores eficaces, de los Graña, de los que pidieron. Búsquenlo en Justicia TV, ahí lo van a encontrar ese desistimiento de prisión preventiva. Y también van a encontrar en el caso que les estoy mencionando, es correlativo, porque va a seguir ahí, y el juez solicita el cuaderno de colaboración eficaz de estas dos personas. Voy a regresar a lo mismo. Colaboración eficaz, persona que ha cometido el delito, una persona y que ha sido autor, cómplice, ¿no es cierto? Coautor, y que brinda esa información de cómo se realizó el delito. Entonces el juez solicita el cuaderno en reserva, que nadie lo tiene, para poder decidir la prisión preventiva. La prisión preventiva fue infundada.
Pero lo más interesante fue que en esta resolución el juez dice, estas dos personas no pueden ser colaboradores eficaces. Podrían ser testigos, confesos, cualquier otro argumento relacionado al proceso, pero no colaboradores eficaces. ¿Por qué? Porque la información que brindan no es de una persona que ha cometido el delito con tal persona, sino que es información de oídas, información que alguien le contó, información que lo llegaron a leer, porque dice, bueno, no, en el portal tal, de un portal que estaba de moda en el tiempo de Odebrecht, decía de que tal persona cometió un delito. Entonces estas personas comenzaron a leer y esa información la brindaron a Fiscalía. Entonces no puede ser, pues, ¿no? Entonces, esta casación sirve para qué? Para que haya ese filtro. ¿Y por qué yo les menciono esto ahorita? Porque si utilizamos esta ley mana, por ejemplo, o cualquier otro procedimiento antiguo, y nos ponemos a leer, vamos a encontrar esa misma situación que nos enseña. O sea, la enseñanza, la solución la tenemos. Lo que pasa es que no la ponemos en práctica. O sea, la tenemos, pero nos tapamos los ojos, ¿cierto? Y no queremos ver cómo realmente debería ser. Entonces, la ley MAN nos habla del terrorista disociado, teniendo buenos resultados, ejemplo de derrota a Brigadas Rojas en Italia, ¿no? Se llama colaborador de justicia, no colaborador eficaz. Lo mismo, como digo, vuelve un cambio de nombre, y el colaborador brinda elementos de prueba. En Italia no hablamos de elementos de convicción, podrían hablar de indicios, pero el colaborador no podía dar indicios, tenía que brindar elementos de prueba. Ahora, ya sería hablar quizás otra clase de lo que es elemento de convicción y qué es lo que es prueba, ¿no? Porque es una gran diferencia. Pero en este caso, Italia, hay una buena información que nos brinda es de que este colaborador de justicia no podría brindar indicios, sino que tenía que brindar pruebas. Lo mismo que les dije en el ejemplo que les puse del centro comercial. Tendría que brindar una información de un video donde tendría que pasar peritaje, donde tendría que pasar diferentes actos de investigación y poder darse cuenta de que ese video sí es real y que fue del día exacto, ser una prueba, ¿no? Y basado eso es donde tiene un beneficio, y el beneficio ya que lo maneja la misma fiscalía. En nuestro Código Procesal Penal, el artículo 158.2 establece de que toda información del colaborador tiene que ser corroborado, ¿correcto? Con un elemento de prueba, con un elemento de convicción, pero tiene que ser corroborado. Es por lógica, me parece, ¿no? O sea, no podríamos decir que la colaboración eficaz o cualquier otro tipo de delación, de declaración, pueda brindarse por brindar. Yo no podría sentarme ante un tribunal, ante un fiscal, ante un oficial de alguna unidad de inspectoría a quejarme de ustedes o de cada uno de ustedes y brindar información sin corroborarla, ¿no? No creo que tendríamos que ser especialistas en la materia para no darnos cuenta de eso. Entonces, cada declaración tiene que brindar una información correcta. Si tendríamos ese orden, les puedo asegurar de que de repente no tendríamos ni siquiera algún tipo de información adicional que brindaríamos ante la colaboración eficaz. O sea, sería un proceso simple donde no tendría ningún tipo de reparo o no tendría ningún tipo de interrogante para poder tener estas malas experiencias cuando utilizan estos procedimientos, ¿no? El decreto legislativo 1301 es el decreto que, bueno, en realidad me parece a mí, ¿no? Dijeron, bueno, el Código Procesal dice esto, pero no sirve, entonces el decreto legislativo vamos a mejorarlo, vamos a plantearlo, vamos a poner algún tipo de estatus ahí, de respuestas a las interrogantes que existe, y tiene su reglamento, ¿no? Esto hace de que cómo se manejan las fases, cuál es la situación. Entonces, el Código Procesal Penal, desde el artículo 472 al artículo 481, establece la colaboración eficaz, ¿no? Que es los plazos,
cuando se da, cosa que tampoco se cumple, porque como es un cuaderno aparte, no hay algo que pueda fiscalizar. O sea, no es de que yo brinde una información y que presente mi control de plazo, por ejemplo. No, porque el Código Procesal Penal lo establece que es un procedimiento de manera reservada. El decreto legislativo, el 1301, nos emana, y eso es lo que les vuelvo a repetir, las fases. Calificación y corroboración, que es lo más importante, celebración del acuerdo que ya vas a brindar porque ya pasaste la calificación, la información es muy buena, y entonces celebramos el acuerdo. ¿Qué es lo que te voy a brindar yo como fiscal? Acuerdo y beneficios de la colaboración, qué beneficios vas a tener, control y decisión jurisdiccional y la revocación, ¿no es cierto? Fases importantísimas que se tendría que manejar uno por uno. Yo, en lo particular, creo que hasta el punto C es donde uno podría decir, hasta acá es el camino a la colaboración eficaz, es el camino del procedimiento a la colaboración eficaz. Luego ya viene, digamos, un conducto regular, que ya no podría tener algún tipo de inconvenientes. El artículo 4.7, ojo que esto de las fases lo van a encontrar en el decreto legislativo 1301, y también tiene un reglamento que te explica fase por fase, para qué sirve, cuál es, pero quizás dentro del mismo caso, de las mismas investigaciones, no tenemos esa situación que nos podría validar cómo es que se debería manejar en sí. El Código Procesal Penal nos pone cuál es el procedimiento en sí de la solicitud, por ejemplo, ¿no? Empieza, ¿no? El fiscal está facultado a promover o recibir solicitudes. Ojo que el hecho de decir promover es, hay ciertas dudas ahí, ¿no? Porque viene y dice el doctor, el fiscal me ha propuesto ser colaborador eficaz. Eso está mal, porque no me puede estar diciendo que sea colaborador eficaz, que es parte de, está ofreciendo algo, promoviendo algo, o recibir tu misma solicitud, ¿no es cierto? Y cuando se planteen verbalmente a levantar las actas correspondientes, se levanta el acta, lo que hablamos, fuera de las actas, un acuerdo, relacionado a lo que uno puede brindar, ¿no? Al fin de iniciar el procedimiento de corroboración y todos los actos que puedan brindar. El código se puede plantear así. La fase de corroboración, que es una fase importantísima, recibida la solicitud, ¿no? El fiscal podrá disponer el inicio del procedimiento de la corroboración. Doctor, ¿estos actos de corroboración en algún momento yo lo sé? Sí. El fiscal tiene que poner de la carpeta de corroboración, de lo que les dije que hay una carpeta adicional, tiene que poner, así como pone transcripciones, tiene que poner también los actos de corroboración. En la carpeta principal tiene que emitir una disposición donde dice: voy a iniciar actos de corroboración de la misma investigación. Y te va brindando información de qué actos está haciendo. Eso hace de que de repente tú puedas tener otro tipo de información, refutar, contradecir, y también brindarlo a la carpeta fiscal. Ya son estrategias de cada defensa, ¿no? De qué actos de investigación puedes solicitar. En muchos casos, y les digo en muchos casos porque suele suceder, ya tenemos una idea de quién es el colaborador eficaz, ¿no? Entonces solicita actos de investigación porque lo que nos brinda Fiscalía son situaciones que posiblemente nosotros no sabemos, o si lo sabemos, conocemos de que no es real lo que está brindando, ¿no? Entonces, cuando nos emiten esos actos de corroboración a la carpeta principal, no todas, vuelvo a repetir, nos pueden poner por partes, ya nosotros podemos brindar también información relacionado a lo que Fiscalía nos pone. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos quién es el colaborador y nosotros hacemos actos de investigación
hacemos, solicitamos la declaración testimonial, la declaración, ampliación de declaración de esta persona. ¿Qué es lo que nos responden en muchos casos? Obstrucción a la justicia. La persona tal parece que tiene alguna información de que esta persona es colaborador eficaz y está obstruyendo la justicia, cumpliéndose el tercer presupuesto de lo que vendría a ser las prisiones preventivas, ¿no es cierto? Obstrucción y eso perjudica al caso. O sea, siempre utilizando las estrategias para bien. El fiscal podrá celebrar reuniones con los colaboradores o los aspirantes, ¿no? Porque acá está mal puesto, no es colaboradores, sino los aspirantes, con o sin la presencia de sus abogados, ya es dependiendo de cómo lo maneje. Así podrá celebrar un convenio preparatorio, un acuerdo, que precise sobre las bases de la calidad de información. ¿Qué información le puede brindar? La información que brinda el colaborador no tiene que tenerlo el fiscal, obviamente, ¿no? Es una de lo el aspirante a colaborador, mientras dure el proceso de caso, será sometido a las medidas de aseguramiento personal necesarias para garantizar el éxito de su investigación. Es decir, que el aspirante a colaborador puede tener una medida de protección por diferentes situaciones, ¿no? Una protección del mismo Estado para que no pueda, de repente, no puedan atentar contra su vida, o etcétera, etcétera, ¿no? La conclusión exitosa del proceso y su seguridad personal, obviamente en este caso la variación procede por razones de seguridad, por ser parte del convenio preparatorio, ¿no? Y debe motivarse en mínimos actos de investigación relacionados en la fase de corroboración. La audiencia es privada y solo participa el fiscal, el aspirante, ¿no? Su defensor y, si es el caso, el procurador o el actor civil en algunas circunstancias. Como por ejemplo de lo que pasó de Odebrecht, ¿no? La procedencia, de acuerdo al artículo 474 del Código Procesal Penal, ¿no? Para la aplicación de beneficios, haber abandonado voluntariamente las actividades, es decir, que voy a abandonar todos los actos delictivos, admitir y no contradecir, presentarse ante el fiscal mostrando su disposición de colaborar con la justicia. Bueno, eso creo que es una situación que solamente está en el documento y que se tendría que cumplir, ¿no? Ahora, lo más importante, como les vuelvo a repetir, eh, para mí, y creo que sería bueno empezar a analizarlo, en un cierto momento, antes de hacer un buen estudio, un buen análisis de la colaboración eficaz, para todos era lo más importante, y creo yo que muchos deciden que lo más interesante es la corroboración. Para mí en lo particular, queridos amigas, amigos, es la calificación, porque desde acá nace algo importante. Si ustedes analizan la calificación en el decreto 1301, van a ver si es que esta persona cumple. La casación 292 de Oviedo, Lambayeque, hace que el juez pueda solicitar para ver la legalidad, la corroboración, la calificación, ¿no es cierto? Para ver si todo está correcto. Y el juez, al mostrarle la carpeta, va a analizar si es que la declaración de estas personas pueden ser validadas como parte de la colaboración eficaz. Entonces, para mí la calificación es algo sumamente importante. Voy a irles nuevamente al mismo ejemplo que les puse hace unos instantes, relacionado a una municipalidad. Cuando hablan de la eh, protección policial, ¿no es cierto? La protección legal. Eh, ¿Qué pasa cuando hay muchos colaboradores eficaces? Cuando tenemos 50 colaboradores eficaces. ¿Los 50 podrían hablar de uno solo? Me parece que no. Cuando nosotros nos vamos a diferentes jurisprudencias, casaciones, acuerdos plenarios, la misma ley de organización criminal, habla de roles. Y
no es por ponerle diferentes comas o piedras a la misma investigación, sino que si hablamos de roles en una organización criminal, ¿ustedes creen que los 50 investigados o los 50 colaboradores eficaces podrían hacer uno solo? ¿Ustedes creen que ese alcalde o ese presidente o ese ministro ha tenido que cometer el delito con los 50? Una pregunta importante, ¿no? O sea, los 50 podrían hablar que han cometido delito con el mismo alcalde. No, no, tampoco puedo decir que no, ¿no? O sea, puede ser que sí. Pero eso tendríamos que evaluarlo. O sea, tendría que evaluarse para ver si es que califican o no. Entonces, los 50 tendrían que ser pasados al hecho de decir qué acto de corroboración qué acto de corroboración tienes tú para poder calificar como colaborador en este proceso. Fíjense, diligencias preliminares, ¿no es cierto? Vamos a ponerlos en el ámbito del proceso penal. Investigación preparatoria, etapa intermedia, y tenemos la etapa de juzgamiento. En la investigación preparatoria subdividido en dos, ¿cierto? Diligencias preliminares y netamente formalizada la investigación preparatoria. En las diligencias preliminares agarran y dicen, bueno, vamos a ir a allanar la casa con detención de una persona. Allanan y detienen. Tienen 10 días para realizar actos de investigación. Previo a eso, existe lo que les dije anteriormente. Existen colaboradores eficaces. Ya no voy a hablar de 50, sino de 5. 5 colaboradores eficaces dicen que el coronel X cometió el delito. Entonces, en los 10 días tiene que haber diligencias que son urgentes e inaplazables para poder determinar si es que formalizan o no. 10 días, porque es un caso complejo. Organización criminal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esos 10 días va a haber declaraciones, va a haber reconocimiento de rueda, que es importantísimo esto, porque ahorita les comento. Va a haber visualizaciones, va a haber deslacrados, escuchas, todo lo que ustedes imaginan en actos de investigación. Todo lo que ustedes imaginan. En la rueda, en el reconocimiento, ponen en la cámara Gesell, ¿no es cierto?, a los investigados. Ponen a todos los investigados que los han detenido en ese momento, que son, vamos a ponerle, 3, que forman parte de la organización criminal. 3, ya 4 ya, para que sea más, como que un poco más verdadero, digamos, ¿no? Llaman al primer colaborador eficaz, tapado, ¿no? No lo van a llamar para que lo reconozcan, ¿no? Tapado, le distorsionan la voz y todo lo demás. Y esa persona tiene que reconocer a quién es. ¿Qué pasa si ese colaborador no lo reconoce, se confunde? Dice, no, yo he cometido el delito con el número 3, pero el número 3 es otra persona, es un inocente. Es uno de los efectivos policiales o los miembros de la fiscalía que les han puesto ahí para... Se confundió. Ese colaborador, ojo, estamos hablando de actos de investigación, no estamos hablando de algo que puedas salir del contexto, o sea, dentro del cuaderno. ¿Ese colaborador podría pasar como o sea, podría calificarse como colaborador? Me parece que no. Desde ahí hay un error, ¿no es cierto? Entonces, si hay un indicio, porque también así como hay indicios en contra, también tiene que haber indicios a favor. Si ese indicio, si ese colaborador tiene un indicio en la cual pues no reconoce ni siquiera a la persona que presuntamente ha cometido el delito, entonces yo no digo que lo saques, yo no digo, señor fiscal, saque lo que esa persona no puede ser, no, sino que ya no podrías utilizar ese colaborador en contra de ese investigado. Ya no podrías solicitar esa prisión preventiva utilizando a ese colaborador porque ya perdió todo ese peso de calificación y podría analizarse si es que califica o no califica, porque de repente no es colaborador, de repente es un testigo. Ya no podrías hacer todo el procedimiento de colaboración porque va a terminar
archivado, no va a terminar con el hecho de ser colaborador. Y toda la información que brinde simplemente va a ser como un testigo. Y a ser testigo no podría ni siquiera encajar dentro del delito. Entonces, ¿cómo estarías investigando algo que no cumple la calificación? Esa es una de las cosas importantes. Luego, ¿qué pasa cuando el colaborador que presuntamente ha establecido, ha cometido un aspirante el delito y quiere delatar? Y comienzan a hacer una investigación, perdón, comienzan a hacer, claro, una investigación en el cuaderno aparte y no califica si eres autor, cómplice o coautor. En el cuaderno, ¿ah? Ya no estoy diciendo que yo sepa, sino en el mismo cuaderno. El juez toma esto y puede ver la legalidad y dice, bueno, aguanten acá. Si estamos hablando de un delito de infracción de deber, el particular no puede ser autor, porque el que tiene que proteger el bien jurídico protegido, el que tiene que proteger ese bien jurídico, eh, es el funcionario. Entonces, un tercero no puede ser autor, tendría que ser cómplice. ¿Y por qué están poniéndolo, investigándolo como autor? Acá hay algo mal. O sea, no está bien esto, no es correcto. Para mi punto de vista, ¿por qué? Porque tendríamos que analizar si es que podría cumplir esos presupuestos. Porque quizás no es así. Y nuevamente recaemos en... De repente no es autor, ni tampoco es cómplice, que simplemente es un tercero de que escuchó, de que quizás tiene otro tipo de información, que de repente acompañó, que sí cometió el delito, ¿no? Acompañando y llevando el dinero, y que estuvo afuera del carro, y que vio cómo la persona ponía el dinero en una bolsa negra, pero nunca vio que le entregó el dinero. Entonces, si él nunca vio que le entregó el dinero, ¿cómo podría cogerse la colaboración eficaz? Porque simplemente su participación es hasta que estuvo en el auto y vio que envolvió un dinero en bolsa negra. Hasta ahí es su participación. Entonces no podríamos ver como que la calificación de esta persona podría cumplir. Ahora, la respuesta sería, doctor, pero para eso está la corroboración. Entonces, cómo lo corroborarías? Ya, pero ¿para qué llegar hasta la corroboración si sabes muy bien que no califica? Entonces, si yo vuelvo a repetir y lo vuelvo a poner acá, la solicitud, la fase de corroboración, y lo vuelvo a poner en la fase de calificación, ¿cómo es que podríamos manejarlo directamente? O sea, ¿no creen que lo más importante sería utilizar al aspirante de colaborador eficaz y hacerlo en un tiempo récord quizá y ver si es que califica primero? Miren, hay un caso que es un caso eh, muy complejo. Nosotros vemos el caso de Caballos de Troya, donde hay efectivos policiales, y son bastantes, y, y ya en las diligencias preliminares ya había una sentencia de colaboración eficaz de un X, de un particular. Ojo, sentencia, o sea, ya pasó calificación, corroboración, celebración de acuerdo, etcétera, etcétera, y tiene su sentencia. Entonces, uno lee, porque ya en la sentencia tienes toda la información, ¿ah? Ya no es reservado ahí en realidad, porque tienes toda la información. La resolución de sentencia tiene la declaración, los puntos, punto por punto, todo lo que brindó. Y uno lee la sentencia y no tiene ninguna, digamos, allegada a la realidad. O sea, no tienes una circunstancia y decir, oye, sí, acá esta persona está brindando una información real y una información cierta, una información de calidad para poder delatar a otros. No, es una información como por ejemplo nosotros estamos ahorita conversando. Yo conversé con tal persona, pero no una información que cometieron un delito. Entonces, por eso es que yo digo, la calificación es sumamente importante. No solamente como para decir, oye, va a brindar una información, sino para poder determinar si esa persona puede ser o no puede ser colaborador eficaz. Entonces, no podríamos brindar de un solo colaborador que conversó con la persona A, que va a ser colaborador de todos, porque no es así. No podríamos utilizar esa información en contra de todos.
Y por eso es que las corroboraciones en muchos casos es donde termina sin tener digamos, un resultado positivo para la fiscalía, porque siempre después de que existe la prisión preventiva, los colaboradores terminan ya no siendo colaboradores, sino que ya terminan siendo investigados normal, o sea, ya levantan su secreto, ya el cuaderno de colaboración no sigue su rumbo, no sigue su camino, y es donde se demuestra que no existió lo suficiente información como para poder brindar una información real y clara, ¿no? Evitar la continuidad, conocer las circunstancias, identificar los autores y partícipes, entregar los instrumentos. Identificar los autores y partícipes porque yo cometo el delito con ellos. Un delito, por eso es lo que dice, un delito cometido o por cometerse con los integrantes de la organización, ¿no es cierto? Yo mismo. Los beneficios premiales, el colaborador podrá obtener como beneficio premial teniendo en cuenta el grado de eficiencia e importancia de la colaboración. Eso ya lo depende de qué tipo de información puedas tener. Extinción de pena, disminución de pena, suspensión de la ejecución de la pena, remisión de la pena para poder evitar su cumplimiento. El acta de la colaboración, bueno, es un acta como lo que les hablé al principio del beneficio acordado, ¿correcto? La concesión del beneficio premial está condicionado al que el beneficiado no cometa nuevo delito, le ponen dentro de los 10 años. Me parece una situación totalmente, una burla, ¿no? O sea, por si acaso tienes un plazo de 10 años para que no cometas el delito. Ya, después de los 10 años ya vuelves a cometerlo. Me parece que no encaja, ¿no? Informar todo el cambio de residencia a la fiscalía, actos y reglas de conducta que lo llamamos, ¿no? No salir del país previa autorización judicial, y etcétera, etcétera. Los acuerdos siempre van a tener que ser respetados. La pregunta es, ¿qué pasa, doctor, si no lo respetan? ¿Qué pasa si brindas información y no respetan el acuerdo y igual te dan una pena que no es lo correcto? El colaborador tiene, por eso es que están las actas. El colaborador puede ir al juez, solicitar el respeto de las actas del acuerdo que ha podido brindar, ¿no? Es ahí donde existe la vulnerabilidad, existen los delitos que cometen algunos funcionarios, algunos eh, conductores de la investigación, para poder brindar o sacar información. O sea, no es que a mí me vas a ofrecer algo, yo te voy a dar esa información y yo me siento estafado, ¿cierto? Jurisprudencias, tenemos diferentes libros, tenemos diferentes biografías. Yo les recomiendo mucho al profesor Asensio Mellado, con sus libros de colaboración eficaz. Asensio Mellado, José, tiene dos, una que es colaboración eficaz y prisión preventiva, y otra que es netamente la colaboración eficaz. Y bueno, el marco conceptual, bueno, dentro de las palabras importantes que tenemos es colaboración, procedimiento y el beneficio, para mí, ¿no? Que es lo que uno puede determinar dentro de estos procesos. Es de esta manera como uno lo puede establecer. Bueno, eso es relacionado, queridos amigos, a la colaboración eficaz. Hay mucho que poder refutar, muchas cosas de poder debatir. Sería importante analizar mucho el tema de la calificación. Yo les invito a analizar eso, autoría, participación, cumplirse esos requisitos. Y sobre todo, pues, cuando una persona se quiere acoger a la colaboración. Hay que brindarles una información real, porque las personas que en muchas ocasiones se van a acercar a ustedes a decirles, me quiero acoger a la colaboración eficaz, no saben lo que es la colaboración eficaz, sino que la desesperación de poder estar privados de su libertad hace que pues lleguen a esa situación. Y
me parece que en algunos casos es una burla, es un aprovechamiento a la necesidad o a la desesperación de la persona, y de esta manera pues no corresponde un manejo así, ¿no? Siempre hay que calificar, por eso es lo importante es escuchar el testimonio, cuál es lo qué es la información que puede brindar, porque de repente ni siquiera ha cometido un delito, simplemente es un testigo que podría identificar y brindar algún tipo de información. Conmigo eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles por nuevamente felicitarlos por la capacitación y agradecerles por la participación. Muchísimas gracias. Quizás alguna duda, algún interrogante que tengan. Doctor, buenas noches. Valerio, ¿cómo estás? Sí, Buenas noches. sí. Doctor, un servicio respecto a la colaboración eficaz en los delitos, ¿con cuántos años de pena son beneficiarios de estos beneficios premiales, ¿no? O sea, tú te refieres a partir de cuántos años uno puede acogerse a la colaboración eficaz. Así es, acogerse a ese beneficio premial. Ya, bueno, en realidad, pues desde la mínima pena, ¿no? O sea, uno no puede, digamos, lo que pasa es que la colaboración eficaz, lo que utilizan la fiscalía es cuando ya se cumple el presupuesto para las prisiones preventivas. Si sobrepasa los 4 años, dice yo te voy a pedir prisión preventiva. Entonces yo quiero que digamos, tú te puedes acoger a la colaboración eficaz. Si estás siendo o estás condenado, igual, desde la mínima pena, pues, ¿no? No hay algo que determine desde qué año, desde cuánto tiempo puedas estar. Pero Doctor, utilizando, sí, fíjate, doctor, que le corte. Bueno, entonces de repente una pregunta más específica respecto a por ejemplo, la policía interviene, detiene, y como vemos en la noticia, dice la policía, el fiscal lo vota, ¿no? Es lo que vemos en las noticias. ajá, Pero de repente se sometió a la coronación eficaz y como dijo usted en su exposición, el fiscal ya no emite una medida más restrictiva, ¿no? De privación de libertad o de la prisión preventiva, sino decreta pues una medida menos restrictiva para que siga su proceso en libertad. ¿Eso es factible dentro de ese proceso de colaboración eficaz? sí, claro, por supuesto, lo O sea, pueden hacer. cuando está detenido en el ámbito todavía de la investigación preliminar, cuando, por ejemplo, es intervenido en flagrancia delictiva, que es los casos que más se dan, pues, ¿no? Y lo que vemos en la televisión. Sí, claro. Es el ejemplo que les puse cuando llegas a un allanamiento y tienes los 7, 10 días y dices, no, yo no quiero que me pidas prisión preventiva, entonces me voy a coger a la colaboración eficaz. Y ya tienes una reunión y lo puedes hacer, por supuesto que sí. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, pero una pregunta, pero para acogerse a la colaboración eficaz tiene que primero presentar las pruebas y estas son tienen que ser corroboradas, ¿verdad? Eso es O- lo que dice el libro. O sea, el libro nos dice, yo me presento y tengo que presentar mis actos de corroboración, que es lo más lógico, ¿no es cierto? O sea, yo no podría decir, me voy a acoger a la colaboración eficaz. Dije, doctora Lilia, me voy a acoger a la colaboración eficaz. Tengo esta información. Ah, qué bien. Entonces, en 5 días es el requerimiento de prisión preventiva. Voy a presentar. Ya, dame tu declaración. Ah, yo lo vi a la persona tal, cometimos el delito, la entrega del dinero, el disparo, etcétera, etcétera. Ya, perfecto. La realidad es esa. Yo recibo la declaración y lo pongo en el requerimiento de prisión preventiva y luego de eso hago los actos de corroboración. El libro que nos dice, y lo que usted bien lo dijo, la declaración, yo tengo que brindarle la información para que haga actos de corroboración y a partir de ahí recién podría poder solicitar alguna medida de coerción, pero la realidad es otra. Por eso es de que existe esta casación, la 292. eh, a ver si me permiten, voy a darles la información correcta.
es la casación 292 de Lambayeque. A ver, a ver. Caramba. Es la 292 del 2018, si no mal recuerdo. No lo tengo muy claro acá, pero es la 292 del 2018 de Lambayeque del caso Oviedo. Cuando, cuando comienza a suceder este tipo de situaciones, de problemas, es donde el juez dice, esto de acá, esta información, pero tiene que tener actos de corroboración. Y cuando la mayoría de defensas ven acuerdos de repente o ven transcripciones de colaboraciones eficaces, solicitan eso, porque el libro dice eso, dice, para poder solicitar algún tipo de acuerdo o algún tipo de beneficio o para poder utilizar eso en contra de alguien, tiene que tener su acto de corroboración. Por eso es importante que tomen en cuenta eso. El libro dice eso, ¿no es cierto? Pero como es un cuaderno reservado, no tenemos esa información. Y el único que podría tener esa información en el acto es un juez. Es así. Doctor, una pregunta, buenas noches. Gracias. Miguel, ¿cómo estás? Usted habló sobre la colaboración eficaz en gran parte de la exposición y tenemos entendido que colaboran eficazmente para una reducción de pena, ¿no? ¿Y cuál sería el beneficio del testigo protegido? ¿O cuál es su función? Gracias. A ver, el testigo protegido es el testigo protegido, el testigo de oídas, el testigo de referencia, es el mismo procedimiento cuando se trata de organizaciones criminales. eh, Vamos a distinguir. El colaborador eficaz es la persona que cometió el delito, la persona que está dentro del delito. Y les puse los ejemplos en diferentes puntos, ¿no? Teniendo 5 colaboradores, esos 50 no han podido cometer el delito con uno solo, pero de repente yo como testigo protegido, y voy a ponerles un ejemplo, estoy en un acto de invasión de un terreno, son más de 1000 personas, entonces yo sé que las 1000 están, cada 100 personas tiene un líder, eh, y entre esos líderes se reúnen para poder realizar algún tipo en este caso, usurpar un bien de alguien que tiene título del terreno, etcétera. Yo no cometo el delito, o sea, yo formo parte pero yo sé, tengo referencias, he podido ver, y quizás tengo información firme de esa situación. Testigo es testigo, igual que cualquier otro testigo que ha visto un delito, sino que cuando hablamos de testigo protegido es que brinda una información, pero pide las medidas de aseguramiento. Ha podido conocer el hecho, pero habla de la protección. ¿Cómo se relaciona con la colaboración eficaz? Es de que el colaborador también tiene protección, pero es el que comete el delito. El testigo en muchos casos no es el que comete el delito, pero sí puede brindar esa información. Y esa información con un beneficio de repente en diferentes otras circunstancias eh, donde le puede tocar a él. Es decir, en algunos casos se ha visto, no en todos, el procedimiento es de que algunos tienen información y están investigados en otros casos. Dependiendo de los acuerdos que puedan llegar. Así es. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que tenemos otra clase luego, más adelante. Voy a tratar también de enviarles las jurisprudencias que he podido hablar ahora y otras más por ahí que tengo relacionados a algunos puntos y de esta manera pues tener más claro algunas otras ideas. Muchísimas gracias con todos y a cuidarse mucho y a seguir capacitándose. Buenas noches.
Gracias a usted, doctor. Muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.